Nuevamente, bienvenido a todos. Mi nombre es Javier Chica y vamos a continuar con la tercera parte de esta primera unidad de conceptos básicos alrededor de nutrición animal y abordaremos el tema de los lípidos. Entonces, lo primero que debemos hablar alrededor de este grupo de nutrientes es que se caracterizan porque son sustancias que pueden estar presentes tanto en tejidos animales como vegetales y se caracterizan porque son insolubles en agua, pero son solubles en solventes orgánicos como éter, cloroformo y benceno. Esto entonces nos da una primera gran diferencia frente al resto de nutrientes que pueden recibir los animales, y es que fundamentalmente el tracto digestivo es un ambiente rico en agua, y este es un nutriente que no se lleva bien con el agua. Entonces esa es una primera gran diferencia frente al resto de macronutrientes como son las proteínas y los carbohidratos. Otras consideraciones alrededor de los lípidos es que son las fuentes más concentradas de energía que puede haber dentro de los nutrientes que hay en los alimentos para animales. Se digieren y metabolizan con una alta eficiencia, ya lo vamos a ver más adelante. Su estructura no tiene que ser desbaratada, por decirlo así, hasta su unidad básica para que sea absorbido, sino que simplemente debe ser transformada en una forma muy simple para poder ser absorbida. Y son los únicos componentes dietarios que se pueden depositar intactos o con pequeñas modificaciones en el tejido de los animales. ¿Esto qué significa? Que el perfil de lípidos de los tejidos animales pueden ser modulados desde la nutrición. Otro aspecto que se me olvidó mencionarles alrededor de la forma como se diferencian por su solubilidad en solventes orgánicos es que esta es la forma o esta propiedad permite que a nivel de laboratorio la cuantificación química se pueda dar al pasar o aislar o separar a través de estos solventes los compuestos lipídicos del resto de los componentes o nutrientes que hay en un alimento. ¿Cuáles son las principales funciones de los lípidos? Lo primero es como fuente de energía inmediata o almacenada en los animales. El segundo y muy importante es que es fuente de ácidos grasos esenciales, y estos ácidos grasos esenciales hacen parte de las estructuras y le dan la integridad funcional a las membranas biológicas. Eso es lo que permite contener los compuestos solubles en agua dentro de una célula, esa membrana, y está conformada fundamentalmente por ácidos grasos. Son precursores de hormonas paracrinas y son fundamentales en los procesos reproductivos. Y la tercera función importante es que son un vehículo para la absorción de vitaminas liposolubles y algunos minerales. ¿Cuáles son los principales lípidos de interés nutricional? Son tres grupos fundamentalmente. El primero de ellos son los triglicéridos, y los triglicéridos son una unidad química relativamente simple que está conformado por un glicerol al cual se le unen tres ácidos grasos diferentes, y esto es lo que conforma un triglicérido. El segundo grupo de lípidos de importancia en nutrición y metabólicos son los fosfolípidos, que son una estructura muy parecida al de un triglicérido, pero que en el tercer carbono del glicerol no hay unido un ácido graso, como si lo hay en el primero y segundo, sino que en esta tercera posición el ácido graso ha sido reemplazado por un ácido fosfatídico y un grupo nitrogenado. Esto es lo que hace la diferencia entre un triglicérido y un fosfolípido, y esto genera unas diferencias tanto con sus propiedades químicas como sus propiedades metabólicas y fisiológicas. Y el tercer grupo, y digamos el más relevante de todos, son los ácidos grasos. Los ácidos grasos, ya lo vimos, hacen parte tanto de los triglicéridos como de los fosfolípidos y se caracterizan porque tienen cadenas pares. Siempre son estructuras de cadenas pares, son los principales constituyentes de la mayoría de los lípidos y se han identificado más de 100
diferentes ácidos grasos. Estos ácidos grasos, para entenderlos un poco más, debemos abordar su clasificación. ¿Cómo se clasifica o cómo se identifican estos ácidos grasos? Se identifican o se clasifican desde dos aspectos: el número de carbonos que hay en su cadena y la presencia o no de dobles enlaces en esa cadena. ¿Eso a qué nos lleva? A que los ácidos grasos van a tener diferente longitud en sus cadenas y diferente presencia o no de estos dobles enlaces. De acuerdo a esto, entonces, sobre todo a la presencia de dobles enlaces, los ácidos grasos pueden ser denominados como ácidos grasos saturados, que son aquellos que en su cadena o estructura no tienen ningún doble enlace, y ácidos grasos insaturados son aquellos ácidos grasos que en su cadena tienen al menos un doble enlace. Y dependiendo del número de dobles enlaces que tenga esa cadena, pueden ser llamados monoinsaturados, aquel que solo tiene un doble enlace, y poliinsaturados, aquel que tiene más de dos dobles enlaces. Entonces, esta es la forma como yo puedo clasificar o la nomenclatura que hay alrededor de los ácidos grasos. ¿Cómo se nombran o cómo logro yo a la hora de revisar información alrededor de los ácidos grasos identificarlo? Entonces, se nombran o los vamos a encontrar con una letra C, seguida de esa letra C, un número que va a identificar el número de átomos de carbono que constituye la cadena. En este caso sería una cadena de 24 carbonos, recuerden que siempre va a ser par, seguido por dos puntos, y allí encontraremos un número que nos identifica o nos da el número de dobles enlaces o insaturaciones que tiene este ácido graso. En este caso sería un ácido graso de 24 carbonos con dos dobles enlaces, y después encontraremos unos subíndices que identifican la posición de esos dobles enlaces. En este caso sería en posición 3 o en carbono 3 y en carbono 22. Esa es la forma como se nombran los ácidos grasos. De acuerdo a la longitud de su cadena, también podemos identificar a los ácidos grasos como ácidos grasos volátiles, aquellos que tienen una cadena de menos de 5 carbonos, y aquí se encuentran el acético, el propiónico y el butírico. Ácidos grasos de cadena corta, que son aquellos que tienen entre 5 y 8 carbonos en su estructura. Ácidos grasos medianos, que tienen entre 8 y 12. Ácidos grasos de cadena larga, de 12 a 20, y ácidos grasos de cadena muy larga, mayores a 20 carbonos. Esa es la forma como yo puedo identificar la nomenclatura que hay alrededor de los ácidos grasos. ¿Cuáles son los principales ácidos grasos que hacen parte de los lípidos o que conforman los lípidos desde el punto de vista nutricional? Entonces, dentro del grupo de los saturados, tenemos dos ácidos grasos que se caracterizan por tener 16 carbonos, uno que tiene 16 carbonos y otro de 18 carbonos, que como son saturados, ninguno tiene dobles enlaces, y aquí lo confirmamos en su nomenclatura, y son el ácido graso palmítico y el ácido graso esteárico. Y dentro de los insaturados tenemos tres ácidos grasos fundamentales, los cuales los tres tienen cadenas de 18 carbonos, pero se diferencian entre sí por el número y la posición de los dobles enlaces. El ácido oleico, que es un ácido graso de 18 carbonos con un doble enlace. El ácido linoleico, que es un ácido graso de 18 carbonos con dos dobles enlaces. Y el ácido linolénico, que es de 18 carbonos también con tres dobles enlaces. Y esos dobles enlaces pues tienen ubicaciones diferentes. Al igual que en otros nutrientes, no todos los ácidos grasos son esenciales. Hay unos denominados esenciales y otros no esenciales. En el caso de los ácidos grasos, ¿a qué se debe esa esencialidad? A aquellos denominados esenciales son los que el metabolismo del animal no puede producirlos o no tiene la capacidad de transformar un precursor para obtenerlos. En este caso, los ácidos grasos esenciales son aquellos denominados de la familia omega 6 o omega 3. Y son esenciales porque las enzimas de los animales no tienen la capacidad de coger un ácido graso saturado
y ponerle dobles enlaces o insaturaciones en el carbono 3 o en el carbono 6, contándose a partir del grupo metilo hacia el grupo carboxilo del ácido graso. Mientras se denominan ácidos grasos no esenciales aquellos que tienen insaturaciones o dobles enlaces a partir del carbono 9. ¿Por qué? Porque las enzimas y el metabolismo del animal es capaz de coger un ácido graso saturado y ponerle insaturaciones a partir del carbono 9. Entonces, todos los ácidos grasos que tengan una insaturación en el carbono 3 o en el carbono 6 serán ácidos grasos esenciales porque el animal no es capaz de ponerles, o el metabolismo del animal no es capaz de ponerle las insaturaciones en estos carbonos. Y solo las plantas tienen las desaturasas o las enzimas que logran hacerlo. Entonces, en resumen, las familias o los grupos de ácidos grasos se podrían clasificar de la siguiente forma. Los ácidos grasos saturados, aquellos que no tienen insaturaciones en su cadena, y sobresalen el láurico, palmítico y esteárico. Y dentro de los ácidos grasos saturados encontramos los monoinsaturados, que es el ácido oleico, que es de la familia omega 6 porque tiene su primera insaturación en el carbono 9, y este puede ser producido por los animales porque su metabolismo tiene la enzima que puede insaturar el carbono en posición 9. Y dentro de los polisacáridos tenemos los ácidos grasos de la familia omega 3, que es aquel que tiene su primera insaturación en posición o en carbono 3, que el animal o el metabolismo del animal no es capaz de hacerlo. Y tenemos el ácido linolénico, el ácido graso EPA y el DHA. Y por el otro lado tenemos la familia de los ácidos grasos omega 6, que es aquel que tiene en la primera insaturación en el carbono 6, que tampoco el metabolismo de los animales es capaz de poner esa insaturación en esta ubicación. Y tenemos el ácido linoleico y el ácido araquidónico. Entonces, estas son las familias de los ácidos grasos más importantes en nutrición animal, y debemos recordar que estas dos familias son las que tienen los ácidos grasos esenciales para los animales. ¿Cómo se da el proceso de digestión de los lípidos? Entonces, lo primero que tenemos que entender es que los lípidos tienen la particularidad que no son miscibles en agua, no se llevan bien con el agua. Por lo tanto, el primer paso para lograr que se dé el proceso de digestión y absorción es volver a los lípidos miscibles en agua. ¿Y eso cómo se da? Se da fundamentalmente a través de la bilis, que es secretada por el hígado, y su función es emulsificar la grasa. ¿Y qué corresponde la emulsificación? Es que las gotas grandes de grasa que vienen en el tracto digestivo al llegar al intestino delgado se encuentran con las sales biliares, y estas sales biliares rompen la tensión superficial de esas gotas grandes y las vuelven gotas mucho más pequeñas. Esto es lo que se denomina emulsificación. Una vez las grasas han sido emulsificadas, al tener una mayor área de contacto, dos enzimas producidas por el páncreas, que son la lipasa y la colipasa pancreática, actúan sobre esos lípidos y transforman los triglicéridos en dos compuestos, ácidos grasos libres y monoglicéridos. Esas estructuras ya pueden ser miscibles en agua porque son polares y forman una estructura que se llama micela. Esta micela es una especie de empaquetadura que permite que estos compuestos no miscibles en agua puedan moverse a través del agua y lleguen al enterocito o al borde de cepillo. En ese borde de cepillo, los monoglicéridos y ácidos grasos que fueron producidos a partir del triglicérido por la acción de la lipasa y la colipasa pancreática pueden ser absorbidos y nuevamente en el enterocito son resintetizados hacia triglicéridos. O sea, se une el monoglicérido con dos ácidos grasos y obtenemos nuevamente el triglicérido. Entonces, de esta forma es como se da el proceso de digestión y absorción de los lípidos. ¿Qué resulta allí? Que la estructura
que estaba antes en el lumen intestinal, que no era miscible en agua, se transformó para ser absorbida en una forma muy simple, no hasta unidades básicas, y nuevamente se resintetiza en el enterocito, pero aquí nuevamente tenemos la dificultad de que esta estructura como triglicérido no es miscible en agua, y por lo tanto debe ser trasladada o llevada hacia el resto de las células en una forma que pueda mezclarse con un alto contenido de agua, que es lo que hay en el sistema circulatorio y en el interior de las células. Esto lo vamos a ver entonces a continuación. ¿Qué factores afectan la digestión y la absorción de los lípidos? Y fundamentalmente los ácidos grasos. La longitud de la cadena o el número de carbonos de esa cadena en el ácido graso. En la medida que esa cadena es más pequeña, va a haber una mayor absorción del ácido graso que cuando la cadena es más grande. En resumen, un ácido graso de 12 carbonos se va a absorber más que un ácido graso de 20. El otro factor es el grado de saturación del ácido graso. Los ácidos grasos insaturados o poliinsaturados se absorben más que los ácidos grasos saturados. ¿Por qué? Porque los insaturados permiten o estimulan una mayor formación de micelas, que es la estructura fundamental para poder que se dé la absorción de los lípidos. La relación de ácidos grasos saturados e insaturados. En la medida que un lípido o una grasa posee una mayor cantidad de ácidos grasos insaturados o poliinsaturados en su estructura, va a ser más absorbible que aquella que posea una mayor cantidad de ácidos grasos saturados. El contenido de ácidos grasos libres. En la medida que el triglicérido se destruya o pierda su integridad antes de llegar al intestino delgado, va a generar una mayor cantidad de ácidos grasos libres. Cuando hay una mayor presencia de ácidos grasos libres antes de que llegue al intestino delgado, esto va a generar que haya un menor estímulo a la formación de micelas y por lo tanto se va a disminuir la absorción. El otro factor importante es la ubicación del ácido graso en la estructura del glicerol. Todos los ácidos grasos que se encuentren en posición 2 o en el carbono 2 se van a absorber más que aquellos que están en posición 1 y 3. ¿Por qué? Porque es el ácido graso que se mantiene estable o fijo en el monoglicérido, que resulta de la acción de la lipasa y la colipasa pancreática sobre el triglicérido al momento de la digestión de los lípidos. El otro factor importante es la del animal. Animales jóvenes tienden a absorber menos lípidos que animales adultos. ¿Por qué? Porque en los animales jóvenes, al haber un sistema digestivo menos desarrollado, pues van a producir menos cantidad de sales biliares y menos cantidad de lipasa y colipasa pancreática, conllevando una menor absorción. Los animales adultos producen más de estos compuestos y por lo tanto aumentan la absorción de los lípidos. Y finalmente, la composición o características de la dieta. En la medida que una dieta tenga estructuras químicas que interactúen ligando estos ácidos grasos o lípidos, como la fibra y algunos minerales como el calcio y el magnesio, van a impedir esa absorción. Entonces, alimentos, ingredientes o dietas con altos contenidos de fibra, calcio y magnesio van a disminuir la absorción de los lípidos. ¿Cómo se da el metabolismo de los lípidos y el flujo de las lipoproteínas? Entonces, ya dijimos una vez, el triglicérido es absorbido y resintetizado en el enterocito. Para poder ser llevado al resto de las células, pues tiene que vencer nuevamente esa situación o dificultad de ser miscible en agua. Entonces, el metabolismo de los animales recurre a la formación de una estructura muy parecida a la micela, pero en el interior del animal, que se llama kilomicrón o portomicrón, que es lo que vemos en este momento en el lado derecho superior de la pantalla. Es una estructura esférica en la cual se empaquetan en el interior los triglicéridos y en el borde se encuentran estructuras miscibles en agua como colesterol y apoproteínas. Esto permite que el lípido pueda ser movilizado en un medio acuoso. Esa estructura se llama kilomicrón en los mamíferos y es de un tamaño más grande, y en las aves se denomina portomicrón y es de un tamaño más pequeño.
En los mamíferos el kilomicrón es transportado hacia el hígado vía linfática, mientras en las aves el portomicrón es transportado vía sanguínea hacia el hígado. ¿Qué sucede con los lípidos y fundamentalmente con los ácidos grasos una vez llegan al hígado? El hígado lo puede oxidar a través del ciclo de Krebs, esos ácidos grasos, para obtener energía, o también puede coger esos ácidos grasos y continuar alargando la cadena, agregándole de a 2 carbonos, o desaturándolo, ya lo dijimos, a partir del carbono 9 de esa estructura. O la otra opción es que el hígado puede sintetizar de nuevo ácidos grasos saturados y poliinsaturados o insaturados a partir del carbono 9. ¿Cómo? A partir de los excesos de carbohidratos. Esto es lo que denominamos síntesis de nuevo de lípidos. Es la originación o la síntesis de lípidos o ácidos grasos por el hígado a partir de compuestos que no son lípidos. Cualquiera de esos ácidos grasos, ya sean sintetizados de nuevo o que vienen de la dieta, han sido transformados o no por el hígado, son empaquetados nuevamente como son estructuras no miscibles en agua y van a ser llevadas al resto de las células del organismo a través de la sangre. Al no ser miscibles en agua, que es el principal componente de la sangre, tienen que ser nuevamente empaquetados en estructuras de transporte, que en este caso son las lipoproteínas. Y el hígado empaqueta estos triglicéridos y ácidos grasos en una estructura o en una lipoproteína que se llama VLDL o lipoproteína de muy baja densidad. Esta lipoproteína sale del hígado y puede llegar al músculo esquelético, a tejidos periféricos o a tejido adiposo, y allí una enzima que es la lipoproteína lipasa desdobla el triglicérido y permite que el ácido graso sea utilizado por la célula del músculo o por las células periféricas para obtener energía, o sea utilizado por el tejido adiposo para almacenarse como triglicérido. Una vez esta lipoproteína de muy baja densidad o LDL es descargada o se le ha quitado triglicéridos, se convierte en LDL o lipoproteína de baja densidad, que es la que retorna al hígado y nuevamente es cargada con nuevos triglicéridos y hace nuevamente el proceso de llevar estos ácidos grasos y triglicéridos hacia las células del organismo. Entonces, este es el metabolismo fundamental de los lípidos una vez fueron absorbidos, llevados al hígado y al resto de las células. En la imagen de la derecha inferior ven los diferentes tamaños de las lipoproteínas. Este es el kilomicrón, luego la VLDL, las LDL y las HDL. En la medida que hablamos de kilomicrón, VLDL, LDL y HDL, el contenido de triglicéridos es mayor en este y va disminuyendo en el orden que acabo de mencionar. ¿Cómo se da entonces la elongación y la desaturación de los ácidos grasos en las plantas y en los animales? Entonces las plantas tienen la capacidad de, a través de su metabolismo, ir uniendo de a 2 carbonos y alargando la cadena de los ácidos grasos y poniéndole insaturaciones en los diferentes carbonos, porque tienen la totalidad de las enzimas. Entonces los vegetales pueden producir ácidos grasos de saturados o de las familias omega 3, 6 y 9. Mientras los animales, ya lo dijimos, solo tienen la capacidad de sintetizar o producir ácidos grasos de novo a partir de los excesos de carbohidratos, alargar la cadena e insaturarlos o ponerles insaturaciones, pero a partir del carbono 9. ¿Esto qué significa? Que la única fuente de obtención de ácidos grasos de la familia omega 3 y omega 6 por parte del animal es vía alimento. Una vez los animales han absorbido ácidos grasos de la familia omega 6, el principal precursor que ya dijimos es el linoleico, el animal sí tiene la capacidad de seguirle poniendo insaturaciones a partir del carbono 9 y transformando, obteniendo a partir de ácido linoleico otro ácido graso de la familia que es el ácido araquidónico.
Y por el lado de la familia omega 3, donde el precursor, el principal, es el ácido linolénico, una vez el animal ingirió este ácido graso, puede ponerle insaturaciones a partir del carbono 9 hacia arriba y obtener o generar a partir de ácido linolénico el ácido EPA o eicosapentanoico y seguirlo transformando, alargando y poniéndole insaturaciones y obtener el DHA o ácido docosahexaenoico. Entonces, el organismo del animal, desde que reciba precursores de la familia omega 3 y omega 6, puede obtener una proporción de los demás ácidos grasos de la misma familia. Sin embargo, esta tasa de interconversión no es muy elevada y probablemente no logre recibir todo el requerimiento de la totalidad de estos ácidos grasos a partir del precursor o generarlo por su metabolismo. Otro aspecto importante es que entre familias no hay interconversión o generación de un ácido graso de la otra familia, lo que significa que a partir de un ácido graso de la familia omega 3 no puedo generar un ácido graso de la familia omega 6 o viceversa. Finalmente, ¿dónde se da el almacenamiento de los lípidos en el organismo animal? Fundamentalmente en dos compartimentos, que son el tejido adiposo, en forma de triglicéridos, y en el hígado y músculo como triglicéridos y fosfolípidos. La gran parte del almacenamiento de estos lípidos se da en el tejido adiposo, y este tejido adiposo se encuentra fundamentalmente debajo de la piel como grasa subcutánea y alrededor de órganos fundamentalmente digestivos y reproductivos. Entonces, esta es la forma como se almacenan los lípidos en el organismo de los animales. ¿Qué factores determinan que se deposite más o menos grasa en el organismo de un animal? El primer factor es el balance energético. Ya dijimos que es la relación entre la energía consumida versus la energía requerida. Cuando un animal se encuentra en balance energético positivo, o sea, recibe más energía de la que demanda, pues hay un depósito y almacenamiento de ese exceso de energía como grasa. Y cuando un animal se encuentra en balance energético negativo, o sea, consume menos energía que la que demanda, al encontrarse en balance energético negativo, no va a haber deposición, sino al contrario, va a haber movilización. Otro factor importante es preguntarnos o saber si la cantidad de grasa en la dieta influye o no en la cantidad de grasa que el animal deposita en su organismo. No hay una relación directa siempre y cuando se mantenga el balance energético del animal en condición adecuada. Yo puedo sustituir una cantidad de calorías proveniente de carbohidrato a partir de grasa y no alterar la deposición de grasa en el organismo del animal, siempre y cuando ese balance energético se mantenga estable. Entonces, no hay una relación directa entre el contenido de grasa del alimento y la cantidad de grasa que deposita un animal, siempre y cuando cumpla con el requerimiento energético del animal. Sin embargo, también hay que considerar que en la medida que hay una mayor cantidad de grasa en el alimento, esta va a inhibir la síntesis de nuevo de ácidos grasos a partir de carbohidratos. Entonces, los excesos de grasa o un alimento con altos contenidos de grasa, el metabolismo del animal impide que haya un alto almacenamiento por parte de este animal. Otro factor importante para la deposición de grasa en el animal es la relación entre proteína y energía. Cuando hay un alto contenido de proteína en los alimentos de los animales, tiende a minimizarse el almacenaje de grasa e incrementar la deposición muscular. Pero al contrario, cuando hay dietas con bajos contenidos de proteína y de aminoácidos y altos contenidos de grasa, lo que se incrementa es el depósito de ese tejido adiposo. El cuarto factor es el balance de aminoácidos en la dieta. Cuando el alimento de un animal no está completa y adecuadamente balanceado en la totalidad de los aminoácidos, este mal balance promueve un aumento en la deposición de grasa. Esto se debe a que al haber un mal balance, el animal no recibe la totalidad en cantidad y en proporción de todos los aminoácidos y por lo tanto la síntesis proteica que tiene el animal se va a ver limitada y esa energía que debería gastarse en síntesis proteica queda disponible en exceso y el animal entonces va a
almacenarlo como grasa. Finalmente, la excreción de los lípidos. ¿Cómo se eliminan los lípidos o los metabolitos de los lípidos del organismo animal? Fundamentalmente los triglicéridos y el colesterol están circulando en el animal a través de lipoproteínas, como lo vimos, y los ácidos grasos circulan unidos a una proteína que es la albúmina. Estas estructuras, como ustedes imaginarán, son estructuras bastante grandes que no pueden ser filtradas o eliminadas vía riñón. Entonces, a diferencia de otros nutrientes, el riñón no es una vía de excreción del exceso de lípidos. La única forma de eliminación de los lípidos en los animales es a través de la bilis. Entonces, cualquier lípido que vaya a ser eliminado del organismo del animal tiene que llegar a hígado y ser empaquetado en la bilis, y esta bilis es excretada o enviada al intestino delgado, y a través de las excretas es que salen estos metabolitos o excesos lipídicos. Bueno, hasta aquí el tercer módulo. Espero que la información transmitida haya sido de utilidad. Gracias.